Saludos, mi nombre es Ariel Rolón, vengo de parte de Alianza Rebeldía a hablarle de lo que está pasando en Puerto Rico en estos momentos. La isla se encuentra ahora mismo en un cierre parcial, esto debido a la cuarentena por el COVID-19 o coronavirus. La mayoría de las industrias permanecen cerradas en Puerto Rico o ahora en pocos días de la semana, excluyendo a la industria de salud y la industria de comida que está abierta diariamente. Hablando del virus, todavía no hemos llegado al pico, nos enfrentamos diariamente a más personas infectadas y el gobierno para afrontar a esto, aparte de la cuarentena, ha hecho bien pocas cosas. No hay los recursos necesarios ni las pruebas necesarias en los hospitales para afrontar la crisis y muchas de las agencias gubernamentales están ahora mismo con muchos problemas. Más del 50% de los puertorriqueños vive bajo los niveles de pobreza. Y más con esta situación que está pasando ahora mismo, se está precarizando la situación puertorriqueña. Muchas personas han sido cesanteadas, muchas personas que aún siguen trabajando están trabajando en condiciones que no son buenas para la salud ni el bienestar de ellos y están en peligro de ser contagiados con la enfermedad que todos estamos luchando en el mundo. Eh, un problema bien grande que está pasando para la clase baja en Puerto Rico, la clase proletaria, es que los programas para personas desempleadas, que son muchas ahora, ya ha subido el número en el último mes, prácticamente colapsó esos programas en Puerto Rico. Muchas personas que solicitaron desde el comienzo de la pandemia los cheques de desempleo todavía no han recibido esos cheques y cada día sigue subiendo el número de desempleados en Puerto Rico. Aparte de esto, los comedores escolares que le suplían con comida a la mayoría de los niños puertorriqueños permanecen cerrados desde el primer día de la cuarentena. Esto crea un problema muy grande de alimentación en Puerto Rico, ya que eso era un plato seguro de comida que ahora mismo no está llegando a las familias puertorriqueñas. Otro problema que están enfrentando las personas pobres en Puerto Rico es que el cobro de alquiler de casas no ha cesado. La mayoría de las personas se ven obligadas a pagar renta cuando no están trabajando o cuando los gastos son más porque no tienen los comedores ni tienen las ayudas del gobierno que tienen normalmente. La respuesta del gobierno central en Puerto Rico ha sido bastante mediocre. Lo que han creado es un tirijala político echándose la culpa de quién ha hecho peores cosas, quién es el más corrupto entre los funcionarios políticos, mientras cada día hay más gente con falta de medicina, con falta de alimentación y hay una falta de organización nacional. Y ni siquiera hablemos del papel que está jugando el gobierno federal, que lo que está haciendo es estancando los fondos nacionales y agravando los procesos para nosotros poder llegar a soluciones concretas en nuestro país. El gobierno federal ahora mismo no le importa lo que está pasando en Puerto Rico, aunque somos colonia de los Estados Unidos, el gobierno estadounidense nunca le ha importado Puerto Rico y mucho menos en un momento de pandemia como es este, Puerto Rico no les importa, simplemente no les importa. La credibilidad del gobierno después de la rebelión popular del 2019 en Puerto Rico es prácticamente ninguna. Bien pocos sectores en Puerto Rico confían en el gobierno y la mayoría de esos sectores son sectores atados al gobierno, como es la élite política y la élite económica. Después de las protestas del verano del 19, hubo un cambio radical en el pensamiento político puertorriqueño. Y sí se puede decir que hubo una democratización de la política puertorriqueña, pero todavía no son todas las cosas que hay que hacer. Todavía falta mucho en Puerto Rico para de verdad llegar a una democratización de la nación puertorriqueña. La inestabilidad política desde el verano del 19 ha sido ridícula. Nosotros hemos cambiado muchas veces de mandatario, hemos tenido más de 2 secretarios de educación, más de 2 secretarios de justicia, más de 2 secretarios de hacienda y todo esto en menos de 4 años. La desconfianza en el gobierno en estos momentos es bastante alta y se siguen sumando los casos de corrupción diariamente. Desde Alianza Rebeldía nosotros planteamos una democratización desde los sectores obreros. Desde el comienzo de esta pandemia nos hemos dedicado a señalar las diferentes precariedades que están pasando los trabajadores de la industria de comida y los trabajadores de la salud. Otra de las consignas que llevamos específicamente para los obreros es la necesidad de subir el salario mínimo en Puerto Rico, ya que este no da para enfrentar la inflación económica que sufrimos. Otro de los reclamos que tenemos es la necesidad de la cancelación de cobro de renta, hipoteca, servicio de agua y de electricidad. Estos, lo que son los servicios básicos, no deberían pagarse en estos momentos y no podemos esperar que los trabajadores puedan incurrir en estos gastos
que normalmente son difíciles de pagar, más difícil sería en estos momentos donde la mayoría de las personas no están trabajando. La propuesta más importante que nosotros defendemos y defendemos desde que empezamos la organización es la importancia de la soberanía nacional en Puerto Rico. Como sabemos, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y nuestra economía y nuestra política está a merced de los intereses norteamericanos. Por esta razón nosotros no podemos tomar decisiones importantes como cerrar los puertos, como cerrar los aeropuertos o simplemente decidir cuándo queremos empezar o terminar una cuarentena. Todo esto va atado a las élites económicas, todo esto va atado a lo que quiera el gobierno y el capital extranjero. Por esta razón, para que el pueblo puertorriqueño pueda encontrar las soluciones que necesita, pues necesita soberanía, necesita poder sobre sus recursos, necesita poder sobre su pueblo y que el pueblo por fin sea quien gobierne en Puerto Rico y no los intereses de una nación que nos invadió hace más de 100 años.